Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio número 34 con el que arrancamos el mes de noviembre. Me hubiera encantado hacer algún tema relacionado con convivir con los muertos, pero no siempre se puede. Aunque va a haber un caso de alguien que convivió con muertos, pero eso será para la siguiente semana. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Esto es relacionado a los Juegos Olímpicos. Pero lo adelanté porque ya esto ya cumplió 50, acabó de cumplir 51 años. Y entonces no me quise esperar hasta el año que entra, que son los Juegos Olímpicos. Es mejor empezar con esto. Y perdón, es mi WhatsApp que se escuchó. Bueno, el conflicto entre Israel y Palestina es uno de los conflictos más antiguos de la historia, que actualmente sigue causando muerte y destrucción a su paso, y estaríamos lejos de ver una solución pacífica. Pero este conflicto pasó de estar en un campo de batalla a uno de los eventos más famosos del mundo, como lo son los Juegos Olímpicos, en donde una organización terrorista secuestraron y asesinaron a varios atletas israelíes. Este evento ha sido tan recordado que hasta la fecha le siguen rindiendo todo tipo de homenajes. Hoy les contaré sobre la masacre de Múnich de 1972. Voy a ponerle silencio a esto. Si saben cuál es, si han visto la película Múnich del director Steven Spielberg, habla precisamente de este atentado. Pero antes de hablar de lo ocurrido, primero hablemos de los antecedentes tanto del país y del evento deportivo que ocurrió, la masacre y el contexto político de lo mismo. El Comité Olímpico Alemán, quienes organizaron el evento, se había propuesto como objetivo que la atmósfera de la Villa Olímpica fuera abierta y amistosa. En pocas palabras, buscaban dejar atrás la imagen de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, que había sido explotado por parte de la propaganda nacionalsocialista del régimen de Adolf Hitler. Pero el primer problema fue que el dispositivo de seguridad desplegado en torno a la Villa Olímpica fue intencionalmente leve y que los atletas podrían entrar y salir sin presentar ningún tipo de seguridad. Esto aprovecharon varios atletas que eludían los puntos de control en la villa y escalaban el cerco perimetral para acceder a la misma. O sea, cualquiera puede entrar y salir. Por otra parte, fue la participación de las delegaciones de Israel y Palestina debido al conflicto que inició el 14 de mayo de 1948 y que tristemente continúa hasta nuestros días. Volviendo a la historia, la ausencia del personal de seguridad armado había sido motivo de preocupación para el titular de la delegación israelí, Shmuel Lalkin, ya antes de la llegada del equipo olímpico a Alemania. En entrevistas posteriores dadas a los periodistas Sergei Grossart y Aaron Klein, Lalkin declaró haber comunicado su intranquilidad a las autoridades alemanas. El equipo israelí, que se hospedaría en un sector relativamente aislado del resto de la Villa Olímpica, en un pequeño edificio cercano al alambrado, por lo que Lalkin entendía que los atletas se encontrarían en una situación vulnerable respecto de un asalto desde el exterior. Las autoridades alemanas aparentemente aseguraron a Lalkin que se proveería de seguridad adicional a la delegación de Israel, pero Lalkin expresaría posteriormente que dudaba de dichas medidas que se hubieran aplicado verdaderamente. Y este es por lo que acabó, sabemos que fue horrible. La noche del 4 de septiembre de 1972,
Los atletas israelitas habían estado disfrutando de una salida nocturna por la ciudad antes de regresar a la Villa Olímpica. Perdón, un dato que se me olvidó que omití fue que esto ocurrió en la segunda semana que se llevaban los Juegos Olímpicos. Ahora volviendo a la historia, a las 4:40 de la mañana del día 5, mientras los deportistas dormían, 8 miembros del grupo terrorista palestino llamado Septiembre Negro, llamado así por una situación que pasó en Palestina, iban vestidos con trajes deportivos y llevando pistolas y granadas en bolsas de deporte. Y ellos escalaban la reja de 2 metros que rodeaba el complejo. ¿Cómo pudieron entrar? Pues fueron ayudados por deportistas del equipo estadounidense que desconocían su verdadera identidad y creían que, como ellos, querían acceder furtivamente a sus apartamentos tras una noche de diversión. O sea, todo este desmadre, aparte de la poca seguridad, fueron por culpa de unos atletas de Estados Unidos. Así que, gracias Estados Unidos por darnos varios israelitas muertos. Gracias. El entrenador de lucha, Moshe Heinberg, de 33 años, oyó un ruido en la puerta del primer apartamento, observando que alguien abría ligeramente la puerta. Luego se abalanzó sobre esta, dando un grito de alerta, mientras intentaba cerrarla forcejeando con los terroristas que tenían sus pies en la otra pared y utilizaban sus fusiles como palancas. En la confusión, 9 atletas pudieron escapar y 8 se ocultaron. El luchador Joseph Romano forcejeó con uno de los atacantes y le arrebató su arma, pero resultó muerto por un disparo. Weinberg recibió un tiro en la cara que le atravesó las mejillas cuando intentó atacar a un terrorista con un cuchillo de fruta y fue obligada a conducirles a los otros apartamentos. El israelí descartó deliberadamente el apartamento número 2 y los llevó directamente al número 3, donde se alojaban los atletas más fuertes, creyendo que podrían reducir a los terroristas. Sin embargo, estos fueron sorprendidos durmiendo y no lograron oponer resistencia. Weinberg, no obstante, aprovechó para asestar un puñetazo a uno de los palestinos, dislocándole la mandíbula. Otro fedayín entró en pánico y le disparó, y su cuerpo fue dejado afuera del edificio. Tras la muerte de los terroristas tomaron como rehenes a 9 integrantes del equipo: a David Berger, Seb Friedman, Joseph Gutfreund, Elise Halim, André Spacer, Amit Sur Shapira, Kehat Shor, Max Lavin y Jacob Springer. Perdóneme anticipadamente, pero yo no sé hebreo. Así que por favor, hago todo lo que puedo, no me vayan a funar. Bueno, posteriormente se divulgó que los secuestradores eran fedayines palestinos procedentes de campos de refugiados de Siria, Líbano y Jordania. El grupo comandado estaba compuesto por Lutif Afif, líder. 3 de sus hermanos eran también miembros de Septiembre Negro y 2 de ellos estaban presos en Israel. También estaban Yusuf Nasal o Tony, Afif Hamid, Khalid Jawad, Ahmed Chiktah, Mohamed Safadi, Adnan al-Ghazehi y su sobrino Jamal al-Ghazehi. Tampoco sé árabe, tampoco me juzguen. Yo no sé ni hebreo ni árabe. Estoy intentando lo mejor que puedo. Bueno, volviendo a la historia después de este ataque de frustración por no saber ni hebreo ni árabe, poco tiempo después, de las 6 de la mañana, los secuestradores lanzaron por la ventana los documentos que contenían sus demandas, aclarándose que de no ser cumplidas antes de las 9, un atleta sería ejecutado.
El jefe de la policía de Múnich, Manfred Schrader, se personó en el lugar y encontró a una joven guardia de seguridad hablando con un hombre de traje de safari blanco, un sombrero del mismo color y su cara energizada con betún, quien se identificó como Isa. El ministro del Interior, Hans-Dietrich Henschel, y el intendente de la Villa Olímpica, Walter Troger, llegaron minutos después y se le unieron para negociar con los árabes. Genscher intentó explicarles a los palestinos la particularidad delicadeza de la situación en la que se encontraba debido a la historia reciente de Alemania y se ofreció como rehén voluntario a cambio de los israelíes. Sin embargo, Isa se negó, alegando que la cuestión no se trataba de dinero o rehenes sustitutos, sino estrictamente de los 236 presos. Entre tanto, un periodista de la República Democrática Alemana, recordemos que en el 72 fue cuando todavía Alemania estaba dividida entre el República Democrática Alemania y Alemania Federal, pero eso es un periodista de la República Democrática Alemana, Wolfgang Gitter, había logrado acceder a los apartamentos del equipo de su país y estableció contacto visual con uno de los terroristas. 5 hombres armados sonríen a Gitter. Figura en la cronología de los eventos redactada por la Stasi, que había infiltrado a decenas de sus espías en las Olimpiadas. Por la ventana se asomaba Tony, un lugarteniente de Isa y apodado El Vaquero, dado que en todo momento llevó puesto un sombrero gris de ala ancha. No es exactamente la imagen que ven en la portada, esta imagen luego la verán en las notas, pero intentaré buscar toda información, toda fotografía posible ante esto. Los árabes comprendieron que el plazo fijado por ellos era irracional debido a que era preciso notificar a Israel de la situación, esperar que el gobierno deliberase y en caso de una respuesta afirmativa por parte de Tel Aviv, ubicar los expedientes de todos y cada uno de los reos y efectivizar su liberación. Isa extendió el límite hasta el mediodía. Sin embargo, a las 11:15, Israel comunicó al gobierno de la República Federal Alemana que no habría negociación alguna. Y para conseguir tiempo, Schreiber hizo saber a los palestinos que aún no habían obtenido respuesta y que si querían matar a 1 o 5 no podían hacer nada para detenerlos. Isa le concedió 1 hora. Aunque la atmósfera estaba lo bastante calma como para que el líder terrorista bebiese una gaseosa en la entrada del edificio, mientras que Tony o Nasal fumaba y se bronceaba en la ventana del primer piso. Isa comentó a su interlocutora que si no había noticias de Israel antes de la 1 de la tarde, quería que la prensa le tomara la declaración y atestiguara la ejecución de 2 atletas. Schreiber se dirigió de vuelta al edificio y reconoció que aún no había progreso por parte del gobierno israelí para excarcelar a los 236 presos. Mala idea, Israel, porque más adelante sabrán cuál fue el resultado. Aún así, hizo saber al comando que Alemania había liberado a Andreas Bacher y a Ulrich Meinhof y se le concedió otras 2 horas y pidió comida para unas 20 personas. En ese momento, los alemanes decidieron entrar en acción. Los alimentos fueron distribuidos en 4 cajones de tal manera que se necesitaran más personas para llevarlos arriba. Se preveía que 2 policías disfrazados de cocineros contaran a los terroristas y verificaran la condición de los atletas. Sin embargo, anticipándose al plan, Isa insistió en llevar la comida él mismo. Merck, por su parte, partió en búsqueda del embajador de Túnez, que también oficiaba como líder de la Liga Árabe. Ambos hombres les exhortaron a que muestre al mundo que los palestinos no son asesinos
Isa extendió nuevamente el plazo hasta las 5 de la tarde, aunque era consciente que estaba siendo engañado. O sea, aceleraba más la hora fija y aún así no la estaban engañando. Pero se preguntarán, ¿los juegos se interrumpieron? ¿Hubo algo? No, porque a medida que pasaban las horas, el Comité Olímpico Internacional veía aumentar el descontento popular y la presión internacional exigiendo la suspensión indefinida de los Juegos, la cual no se produjo sino hasta las 3:30. El periodista Israel Dan Shilon afirmó que en su momento los medios de comunicación tuvieron una perspectiva muy cínica de la situación y se interesaron más por la audiencia que generaba la toma de rehenes que por la vida de los mismos. O sea, en pocas palabras, se hizo todo un circo mediático. En este punto, los fedayines habían logrado el objetivo de hacer pública la causa palestina a lo largo del globo. Hacia las 4:20, la multitud presente en la Villa Olímpica era entre 75,000 y 80,000 personas. Mientras Tony hacía el signo de la victoria desde la ventana del primer piso, Isa se ponía cada vez más nervioso y pensaba qué hacer con los israelíes. Perdón, es un mensaje. Ok. Pese a esta fachada, los palestinos sabían que no podrían mantenerse alerta y ocupar el edificio por mucho más tiempo. Isa había comentado previamente a la oficial que desconfiaba de Schrader y que los alemanes estaban jugando con él. Los alemanes también intentaron otro intercambio. Los negociadores propusieron entregarse como rehenes sustitutos y acompañaran a los palestinos a cambio de que en un par de meses Israel liberase discretamente a unos 50 presos. La propuesta tomó por sorpresa a Isa, quien decidió consultar con los superiores de Septiembre Negro. Telefonó a un hombre llamado Talal, quien supuestamente se encontraba en Túnez. Sin embargo, desconocía que este había sido detenido en el aeropuerto por carecer de visado y casualmente el teléfono fue atendido por otro Talal, quien no entendía por qué alguien lo llamaba desde Múnich y le hablaba en código. Isa creyó que el teléfono podía haber estado intervenido y colgó. Locuras que pasan. Esperó unos minutos y llamó de nuevo. El Talal equivocado entendió otra vez e Isa se rindió. Les informó a los alemanes que la propuesta había sido rechazada y aún así no iban a permitir que los fedayines se salieran con la suya y se decidió asaltar el edificio. Debido a las restricciones de la posguerra impuesto por los aliados, el ejército alemán tenía prohibido movilizarse en tiempos de paz, de modo que la responsabilidad de las vidas de los atletas recayó en la policía de Múnich. O sea, no podían hacer ni madres. Un escuadrón de 38 miembros del Bundesgrenzschutz, la Guardia Fronteriza Alemana, disfrazados de atleta, usando cascos Stahlhelm y llevando fusibles Walter MPL, tomaron posiciones en el techo del Königstraße 31 y los edificios adyacentes y debían esperar la palabra Schonzenschein por radio para introducirse en los conductos de ventilación y eliminar a los terroristas. Se pronuncia Sonnenschein, pero no sé alemán tampoco. ¿Por qué elegí este tema tan complicado? Bueno, lo que hace uno. Sin embargo, dado que las cámaras de televisión filmaban desde todos los ángulos del acontecimiento, sumado al hecho de que todos los apartamentos disponían de televisores, los terroristas pudieron ver en vivo los movimientos de los policías por encima de ellos. ¡Mendiga televisión! ¿Por qué arruinas todo? Y finalmente la orden de atacar nunca llegó y los efectivos debieron retirarse, por lo que la operación Sonnenschein había fracasado.
A las 6 de la tarde los palestinos exigieron ser llevados a Egipto en avión. Según Jamal Agassei, único feraín sobreviviente, tenían instrucciones de no permitir que la ocupación del apartamento se extendiera por más de 24 horas, de manera que, en caso de no llegarse a una solución en la Villa Olímpica, la idea era llegar a un país árabe con buenas relaciones con Occidente, y seguir desde ahí las negociaciones por la liberación de los atletas israelíes. Las autoridades fingieron estar de acuerdo con la demanda de ir al Cairo, aunque el primer ministro de Egipto, Sassi Sedik, ya había manifestado que Egipto no se implicaría en la crisis. Luego, 2 helicópteros militares UH-1H iban a transportar a los terroristas y a los rehenes a la base aérea de Fürstenfeldbruck. E inicialmente, el plan de los palestinos era ir al aeropuerto internacional de Riem, cerca de Múnich, pero los negociadores les convencieron de que Fürstenfeldbruck sería más práctico, porque es base militar. Las autoridades que siguieron a los feraínes y rehenes en un tercer helicóptero tenían un motivo oculto: un asalto armado en el aeropuerto. Un Boeing 727 fue colocado en la pista con 5 o 6 policías armados disfrazados como tripulantes. Se acordó que Isa y Tommy inspeccionarían el avión y el plan era que los alemanes los reducirían mientras abordaban cuando los francotiradores la oportunidad de dando la oportunidad a los francotiradores de matar a los terroristas restantes de los helicópteros. Al darse cuenta que los palestinos e israelíes debían caminar 200 metros a través de las calles subterráneas de la Villa Olímpica para llegar a los helicópteros, la policía alemana vio otra oportunidad de emboscar a los terroristas y se apostaron francotiradores ahí. No obstante, Isa insistió en revisar el camino y algunos feraínes se adentraron utilizando a Schreiber, Troger y Genscher como escudos humanos, viles cobardes, perdón si entra tanto la luz. Y en ese momento, los policías estaban posicionados a través de los autos estacionados en las calles laterales, se alejaron, por lo que el ruido alertó a los terroristas de su presencia, quienes decidieron utilizar un autobús en vez de caminar. El autobús llegó a las 10 de la noche y transportó al contingente a los helicópteros. Isa los revisó con una linterna antes de embarcar en grupos. Los alemanes habían propuesto todo el tiempo que el comando palestino estaba integrado por solo 4 o 5 terroristas, de acuerdo con lo que Genscher y Troger habían visto en el interior del Königsstraße 31. Sin embargo, durante el traslado desde el ómnibus a los helicópteros, el equipo de crisis descubrió que en realidad eran 8. Esta información nunca fue recibida por los francotiradores. Los 5 francotiradores alemanes que fueron escogidos para emboscar a los secuestradores habían sido seleccionados porque practicaban tiro los fines de semana. Durante la investigación posterior, el oficial identificado como francotirador número 2 declaró, cito: "Yo creo que no soy un francotirador". Los 5 tiradores fueron desplegados alrededor del aeropuerto, 3 en el techo de la torre de control, 1 escondido detrás de un camión de servicio y 1 detrás de una pequeña torre de señal en tierra. Ninguno de ellos tenían formación alguna, como tampoco disponían de armamento adecuado, ya que estaban equipados con el Heckler y Koch G3, el fusil de asalto estándar de las Fuerzas Armadas alemanas, o sea, un arma no adecuada para francotirador. Además que tenían equipo protector, radio sin visión nocturna, Schreiber, su segundo al mando, Henschker y Merck supervisando el intento de rescate desde la torre de control. Tanto Coley como Reeve y Grossart sitúan la presencia del jefe del Mossad, Ziv Zamir, y de Victor Cohen, un asesor de alto rango de Zamir,
como observadores. Este último señaló reiteradamente en entrevistas que nunca fue consultado por los alemanes durante el intento de rescate y que él pensaba que su presencia les incomodaba. En el último momento, viendo que los helicópteros estaban aproximándose a Fürstenfeldbruck, los efectivos a bordo del avión votaron unánimemente por abandonar su misión sin consultar al comando central. Esto dejó a los 5 tiradores en desventaja frente a un grupo más grande y mejor armado. El coronel Ulrich Wegener, edecán de Henschel y futuro creador de la unidad antiterrorista de la élite alemana, GSG-9, manifestó, cito, «Estoy seguro de que esto va a explotar todo el asunto». Los helicópteros aterrorizaron poco después a las 10:30 y los cuatro pilotos y 6 de los secuestradores salieron, mientras que 4 de los miembros de Septiembre Negro redujeron a los pilotos a punta de pistola, rompiendo una promesa anterior de que no tomarían ningún rehén alemán. Isa y Tony se acercaron a inspeccionar el avión solo para encontrarlo vacío, y al darse cuenta de que habían sido engañados, corrieron de vuelta hacia los helicópteros. Mientras pasaban al lado de la torre de control, el francotirador 3 tuvo una última oportunidad de eliminar a Isa, que habría dejado el grupo sin líder. Sin embargo, la mala iluminación le impidió ver a su objetivo y su disparo impactó en el muslo de Tony. Y hasta las 11 de la noche, los alemanes dieron la orden de abrir fuego. En el caso que siguió, Ahmed Shiktag y Afif Hamed Amoid, los 2 secuestradores que retenían a los pilotos de helicópteros, fueron muertos, mientras que los restantes, posiblemente ya heridos, se cubrieron contestando el fuego por detrás y por debajo de los helicópteros, y fuera de la línea de visión de los francotiradores, dispararon a muchas de las luces del aeropuerto. Un policía alemán en la torre de control, Anton Fleischerbauer, fue alcanzado por una bala perdida. Los pilotos de los helicópteros huyeron y los rehenes, a cambio, no pudieron hacerlo debido a que se encontraban atados. Algunas de las cuerdas serían encontradas mordidas, finalizando el tiroteo. Los alemanes no habían coordinado el apoyo de vehículos blindados y solo en este punto se contactó por radio a Múnich pidiendo su envío. Puesto a que las rutas hacia el aeropuerto no se habían despejado, los blindados quedaron atascados y llegaron recién alrededor de la medianoche. Y con su aparición, los secuestradores sintieron que el cambio del statu quo y posiblemente entraron en pánico a pensar en el fracaso de su operación. A las 12:04 de la medianoche del 6 de septiembre, un Fedayeen, probablemente Isa, fusiló a los rehenes del helicóptero oriental. Springer, Halfin y Friedman murieron instantáneamente, mientras que Berger recibió 2 disparos en la pierna y se cree que habría sobrevivido al ataque inicial, ya que su autopsia determinó que había muerto por inhalación de humo. Entonces el terrorista lanzó una granada a la cabina y la explosión resultante destruyó el helicóptero e incineró a los israelíes atados en su interior. Luego Isa corrió por la pista y comenzó a disparar contra la policía, que respondió acribillándolo. Khalid Jawad intentó escapar y fue abatido por uno de los francotiradores. Lo que pasó con los demás rehenes sigue siendo motivo de controversia. Una investigación de la policía alemana indicó que la policía pudo haber disparado accidentalmente a algunos rehenes y a uno de sus propios francotiradores. Sin embargo, una reconstrucción de la revista Time del suprimido informe del fiscal de Baviera indica que un tercer secuestrador, Adnan Al-Ghazi, según Reed, se situó en la puerta del helicóptero occidental y ametralló a los 5 rehenes restantes. A Gutfreud, Short, Slavin, Spitzer y Shapira recibieron un promedio de 4 disparos cada uno. En algunos casos,
La causa exacta de la muerte de los rehenes en el helicóptero oriental era difícil de establecer, a que el resto de los cadáveres quedaron casi irreconocibles debido a la explosión posterior y al posterior incendio. 3 de los hombres que quedaban yacían en el suelo, uno de ellos haciéndose el muerto y... Permítame. Mamá, ahorita estoy grabando. Ay, hijo. Ay, estoy grabando, chao. Chao. Perdón, ya ven que estoy grabando en vivo. Esto se va a quedar. No lo voy a modificar. Aquí se va a quedar. Bueno, me quedé así. Uno se hizo muerto y fue capturado por la policía. Jamal al-Ghassei había recibido un disparo en la muñeca derecha. Mohamed Safadi había sufrido una herida superficial en la pierna y Adnan al-Ghassei había resultado ileso. Yusuf Nasal huyó, pero fue rastreado por perros policía unos 40 minutos más tarde en un estacionamiento. Acorralándolo y bombardeado con gases lacrimógenos, fue abatido después de un breve tiroteo. Para la 1:30 de la mañana, la batalla había terminado. En un principio, la historia pareció escribirse prematuramente. Reuters anunció que los rehenes habían sido liberados y el portavoz del gobierno bávaro, Konrad Al-Herz, aseguró que la operación había sido un rotundo éxito. Dijo, cito, «Estoy muy contento de que, por lo que podemos ver hasta ahora, esta acción policial fue un éxito. Por supuesto, es una lamentable interrupción de los Juegos Olímpicos, pero si todo sale como esperamos que salga, creo que va a ser olvidado dentro de pocas semanas». La noticia llegó a Israel, donde Golda Meir brindó con su gabinete y llamó personalmente a las familias de los rehenes para felicitarles. Sin embargo, con el correr de los minutos, la información proveniente de Frühstelfeldbruck se volvía cada vez más contradictoria y confusa. El jefe de prensa de las Olimpiadas, Hans Klein, quien reportaba periódicamente la situación desde el aeródromo, comentó a las 12:25 al periodista Jim McKay, cito, «Estamos temiendo que la información dada hasta ahora sea demasiado optimista». Para las 3:24 de la mañana, tras 16 horas de transmisión ininterrumpida, Jim McKay anunciaba la muerte de todos los atletas. Dijo, cito, «Acabo de recibir la última información. Mi padre solía decir que nuestras más grandes esperanzas y nuestros peores temores rara vez se vuelven realidad. Nuestros peores temores se han vuelto realidad esta noche. Nos han dicho que había 11 rehenes, 2 fueron asesinados en sus habitaciones esta mañana, ayer por la mañana, sí, 9 fueron asesinados en el aeropuerto esta noche. Todos se han ido». Sorprendentemente, la suspensión de la competición olímpica duró apenas 24 horas, a pesar de que diferentes personalidades pidieron su cancelación. El entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage y otros miembros del COI, decidieron que los terroristas no podían condicionar la celebración de los Juegos Olímpicos con unas famosas y a la vez polémicas pronunciadas por aquel durante la ceremonia de conmemoración a las víctimas celebradas al día siguiente. Los Juegos deben continuar. Al monumento conmemorativo por los muertos que se celebró en el Estadio Olímpico asistieron 80,000 espectadores y 3,000 atletas. 80,000 personas y 3,000 atletas. Brundage no hizo ninguna referencia a los deportistas asesinados durante su discurso, en el que elogiaba la fuerza del movimiento olímpico, y este hecho enfureció a los israelíes y a muchas más de las personas allí presentes. Como muestra de duelo, durante el acto, la bandera olímpica se hizo a media asta, junto con la mayoría de las banderas nacionales de los países presentes en los Juegos, a excepción de los países árabes, los cuales exigieron que sus
enseñas ondasen en lo alto del mástil, dado que las naciones árabes, de donde procedían los terroristas, lo veían como una claudicación frente a israelí. O sea que estaban de acuerdo con la matanza. El 7 de septiembre el equipo olímpico de Israel abandonó Múnich, siendo especialmente protegidos por las fuerzas de seguridad, que lo mismo hizo con el equipo egipcio, temiendo posibles represalias. Los familiares de las víctimas solicitaron al COI levantar un monumento permanente en memoria de los atletas fallecidos, pero estos declinaron la petición, alegando que el hecho de hacer una referencia explícita a las víctimas podría enojar al resto de la comunidad olímpica. No fue sino hasta el 2022, o sea, hace un año, durante la conmemoración del 50 aniversario de la masacre, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió formalmente perdón a las familias de las víctimas por las fallas de seguridad que tuvieron lugar antes, durante y después de la masacre. O sea, la disculpa llegó años después. Pero no mucho sabes que durante el asalto y la toma de rehenes, Israel llevó a cabo un acto de represalia en contra de personas que estuvieron involucradas de manera directa o indirecta con la masacre. A este operativo que llevó a Israel se ya conoció como Operación Cólera de Dios. Pero los detalles de esta represalia y a los operativos que se llevaron a cabo se contarán en un episodio aparte, porque si no me extenderé. Y antes de terminar, me gustaría hacer un pequeño homenaje y mencionar los nombres de los atletas de Israel que lamentablemente fallecieron hace 51 años atrás. Moshe Weinberg, entrenador de lucha, Joseph Romano, atleta de halterofilia, Seth Friedman, atleta de halterofilia, David Berger, atleta de halterofilia, Jacob Springer, juez de pesas, Eliezer Halfin, luchador, Joseph Goodfriend, árbitro de lucha, Ketak Shore, entrenador de tiro, Mark Slavin, luchador greco-romano, Andrés Speitzer, el entrenador de esgrima, y Amitsur Shapira, entrenador de atletismo. Y bueno, este fue el triste caso de la masacre de Múnich de 1972, algo que nunca hemos visto y que por falta de seguridad unos atletas perdieron la vida, y fue uno de los eventos más desastrosos que se pudo haber llevado entre el conflicto entre Israel y Palestina. Espero que les haya gustado. Hasta este momento, bueno, hasta después de lo del atentado terrorista de los Juegos de Atlanta del 72, pronto les contaré la historia, no ha habido otro atentado terrorista en ningún Juego Olímpico, ni de normal ni los de invierno. Pero bueno, ustedes me dirán si lo que hicieron las autoridades alemanas, qué pudieron hacer bien, qué hicieron mal, qué pudieron mejorar. Ustedes díganlo en los comentarios, y con esto me despido, no sin antes recordarles que si quieren ver las fotografías de este caso en particular y de los otros, los invito a seguir en las redes sociales del podcast. Estamos en X como @crimenesatroces y en Instagram y Tweets como @crimenesatrocespodcast. Y si me quieren seguir y hacer mis amigos, pueden seguirme en X como @santqs99 y en Instagram y Tweets como @santiqs99. Con esto me despido. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.